Soñé que fui al cielo, tú estabas allí y caminamos juntos por el gran mar de cristal. Los ángeles cantaban y alguien te llamó. Era un hombre joven, nos sonrió y nos saludó. Te dijo: amigo, tal vez no me recuerdes, pero te diré. Cuando tenía 8 años de edad, tú enseñabas la lección. Y cada sábado al terminar nuestra clase con la oración, tú pedías por nosotros y Jesús tocó mi ser. Gracias por hablarme del Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Gracias por mostrarme al Salvador. Soy feliz por tu don. Otro hombre se acercó y te dijo: ¿te acuerdas en una ocasión? Un misionero a tu iglesia llegó, su cuadro te hizo llorar. Tú no tenías dinero, pero diste con amor. Jesús tocó tu ofrenda y ahora contigo estoy. Gracias por hablarme del Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Gracias por mostrarme al Salvador. Soy feliz por tu don. Uno a uno llegaron, te sorprendiste al ver que cada ser fue tocado por tu generosidad. Pequeñas cosas que pudiste hacer con sacrificio fiel. Si en la tierra no se vio, el cielo te premió. Y aunque sé que en el cielo jamás se llorará, unas lágrimas en tus ojos pude ver. Jesús tomó tu mano, te presentó ante Dios y Él dijo: por tu testimonio salvo tú serás. Gracias por hablarme del Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Gracias por mostrarme al Salvador, mi Salvador. Soy feliz por tu don. Muchas gracias por guiarme hacia el Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Te doy gracias por mostrarme al Salvador. Soy feliz por tu don. Soy muy feliz por tu don. Que Dios te ayude a vivir
como un verdadero hijo de Dios en esta tierra, y que en el cielo muchas almas hayan conocido a Jesús solamente por tu testimonio personal. Que Dios te bendiga. Amén. Muy pronto te veremos, Señor. Por eso en esta noche te alabamos. Estamos convencidos que tu presencia está aquí con nosotros. Señor, continúa con nosotros hasta el final. Amén. Que podamos entrar triunfalmente al reino de los cielos. Amén. Padre, solicitamos una bendición muy especial para nuestros amados hermanos y amigos que nos están viendo a través del internet. Pedimos una bendición especial para toda esta linda congregación. Y damos gracias, Señor, por respondernos. Gracias porque protegiste nuestra familia en Puerto Rico, en México. Gracias, Señor, porque estás asistiendo a los rescatistas y están sacando personas con vida de los escombros. Tú eres bueno, tu misericordia es maravillosa. En momentos desastrosos, ahí estás presente también. En esta noche habla a nuestros corazones, Señor. Como pedido especial en esta noche, presentamos ante ti los hogares de esta iglesia. Bendice las familias de esta congregación, padres, madres, hijos, esposos, esposas, en fin, las familias que en este momento reciban la unción celestial y que nos gocemos en tu presencia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en esta noche, miércoles. Prácticamente estamos a mitad de semana. Quiere decir que ya en pocos días concluiremos con este evento de evangelismo aquí en la Iglesia del Monte, pero en verdad ha sido una gran bendición. Esta noche el Señor, yo diría que se destacó de una manera maravillosa. Tiró los regalos por la ventana, por así decirlo, al escuchar esta linda música de estos cantantes cristianos. En verdad, gracias al cielo por eso, porque las alabanzas nos elevan a la presencia de Dios. Y tanto Javier como Fernando en verdad fueron usados con poder en esta noche. Hermanos, antes de presentar el mensaje hoy, quiero compartir con ustedes algunas nociones de la voz de la esperanza, lo que Dios ha hecho en la voz de la esperanza y lo que continuará haciendo gracias al ministerio de ese maravilloso organismo que se llama la voz de la esperanza, gracias también a las donaciones, los donativos. Yo sé que algunos de ustedes incluso envían sus ofrendas a la voz de la esperanza con frecuencia. Gracias también a nuestros amigos que nos envían sus recursos a las oficinas, y doquiera vamos a tener campañas de evangelismo, pues tenemos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos estos informes, que en verdad es el triunfo de todos. Saben, en el año 2014, para gloria y honra de Dios, se condujeron 44 campañas de evangelismo. Se bautizaron 948 almas y se graduaron de los cursos de la voz de la esperanza 12,240 personas. Gracias al Señor. Ahora el 2015 fue todavía más hermoso. Hubo 54 campañas de evangelismo. Se bautizaron 1,240 personas y se graduaron 12,500 de nuestros cursos bíblicos. En el año 2016, el año pasado, ocurrieron 60 campañas de evangelismo. No piensen que yo doy todas esas campañas. Yo, quién sabe, cada año conduzco tal vez unas 28 o 30 campañas, pero nuestros directores, el pastor Grieve, su esposa, igualmente nuestro cantante Junior Marchena, ellos también van a diferentes localidades a predicar, a evangelizar, en el caso de Marchena, a cantar y evangelizar, y ellos se suman al departamento de evangelismo para lograr estos números para gloria de Dios. Así que en el año 2016 hubo 60 campañas, 1,380 bautismos y 13,826 graduados. Ahora, este año 2017 ha sido una explosión gloriosa.
pues el Señor se ha manifestado, ya que estamos celebrando el 75º aniversario de La Voz de la Esperanza, un ministerio que inició su tarea en la isla cubana. Nosotros decidimos viajar a Cuba a principios de años. Fuimos en enero y luego regresamos en febrero y en marzo. Y saben, amados, en el año 2017 hasta hoy, si incluimos esta campaña, serían 113 campañas, 2.877 bautismos, y tal vez habrá que incluir los bautismos del sábado a este número. Y se han graduado, amados, más de 24.500 personas. La gloria sea para nuestro Dios. En febrero, marzo de este año fue el evento Impacto de Esperanza en Cuba. Se celebraron 50 campañas de evangelismo simultáneamente. Participaron, por supuesto, 50 evangelistas. Hubo 2.100 bautismos para gloria de Dios en este proyecto de evangelismo. Y se graduaron 22.052 personas en toda la isla cubana. Eso fue una explosión evangelizadora. Luego en abril fuimos a Mexicali. Allí en Mexicali ocurrió también un impacto de esperanza. Se celebraron 65 campañas. Pastores de diferentes partes acudieron a Mexicali, incluso de allá de Baja California también. Se bautizaron 330 en ese proyecto. Yo estoy seguro que el número ha subido. Y se graduaron más de 440 alumnos de La Voz de la Esperanza. Amados, nosotros queremos visitar estos países, continuar proclamando la palabra de Dios en estos países. Puerto Rico tiene casi 4 millones de habitantes. Cuba unos 11.350.000. México 128 millones de habitantes. República Dominicana 10 millones de habitantes. De acuerdo al censo del 2010 aquí en Estados Unidos, hay más de 50.500.000 hispanos. Tenemos un desafío tremendo. Y nosotros en La Voz de la Esperanza sentimos esta enorme responsabilidad. Amados, el deber nos llama. El Señor declaró: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio ¿a cuántas naciones? A todas las naciones. Entonces, ¿qué sucederá? Entonces vendrá el fin. Sin embargo, para lograr este ideal tenemos que trabajar unidos. Yo quisiera llevarlos a todos, a México, a Puerto Rico. El próximo mes, si es que el Señor lo permite, viajaré a Puerto Rico. No estamos seguros porque Puerto Rico estará sin energía eléctrica por los próximos 6 o 7 meses. No sabemos si la campaña en la cual 15 iglesias están esperando esa campaña, no sabemos si se va a lograr. Estamos en manos de Dios. Y yo quisiera llevarlos a Puerto Rico, a Panamá, a México, a Cuba, pero es imposible, el gasto sería astronómico. Sin embargo, cuando nosotros aportamos fielmente las ofrendas de amor al Ministerio Mundial, La Voz de la Esperanza, entonces esos donativos llevan a los proclamadores del Evangelio a esos lugares para que la gente también, así como ustedes y como ustedes que están viendo este programa, escuchen el Evangelio de salvación y reciban a Cristo en sus corazones. Hermanos, este sábado nosotros vamos a recaudar una ofrenda de amor aquí en este templo. Permítanme decirles esto, miren, este disco realmente es un disco doble. Se preparó para que cada donante que aportara a La Voz de la Esperanza aproximadamente unos 70 o 75 dólares, 75 dólares creo que es la ofrenda. Cada donante que aporta 75 dólares durante el año del aniversario recibe este disco doble que es una joya musical. Aquí están los himnos de los heraldos del rey desde que ellos empezaron a cantar en el año 1943. Imagínate, esto es una joya preciosa. Ahora, como evangelista del ministerio, el ministerio me permite a mí hacer algunas cosas que en otras circunstancias no se pudieran hacer. El sábado vendré preparado con el poder de Dios para darle un disco doble a cada persona o a cada familia de esta iglesia.
Yo confío por la gracia de Dios que el Espíritu Santo tocará nuestros corazones este próximo sábado y vamos a traer una ofrenda de amor para gloria de Dios. Ya yo hice arreglos previos en la oficina para que cada persona aquí, miembro y visita de la Iglesia del Monte, tenga este disco histórico de música preciosa de todos los artistas de La Voz de la Esperanza. Así que ya yo hice provisión para ustedes. El sábado yo voy a tener estos discos aquí para entregarlos antes de que recaudemos la ofrenda de amor. ¿Por qué estoy anunciando esta ofrenda en esta noche? Porque yo quiero, amados, quizás la ayuda de 2 personas sería muy favorable en este momento. Yo quiero, fíjense, entregarles un sobrecito a cada uno. No vamos a recaudar hoy. Y vamos a entregarle también un bolígrafo del aniversario a cada persona en esta noche. Yo sé que lo hicimos hace unas semanas atrás, pero amén, si lo tiene, lo va a recibir de nuevo. Miren, amados, dice la Biblia, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Por lo tanto, yo prefiero dar primero y después el Señor de alguna manera me bendice. Los hermanos y amigos siempre dan con alegría al ministerio. Así que este sobre usted lo va a recibir para que lo lleve a su casa y durante el resto de la semana de evangelismo ore a Dios por esta donación que se va a recaudar el sábado. Presente este sobre a Dios, así vacío, no importa. Preséntelo en oración, porque el sábado yo vuelvo a darle otro sobre, posiblemente sea el mismo. Le voy a explicar luego cómo se prepara esa ofrenda, pero si ustedes quieren anticiparse y leer las instrucciones que están en el sobre, lo pueden hacer. Lo que les pido es que desde ahora ustedes oren a Dios para que el Espíritu de Dios nos motive. Yo voy a participar, mi hija también va a participar este sábado al entregar a Dios los donativos de amor. Lo que queremos es que el Espíritu de Dios ponga en nuestras mentes esa donación, esa cantidad que debemos traer. Porque realmente, amados, si fuéramos a valorar, esta obra musical no tiene precio. No tiene precio. Porque estamos aquí entregándoles a todos prácticamente una obra musical histórica. Esto no tiene precio. Esto se hizo para motivar a nuestros amados hermanos y darles un incentivo a todos los donantes. Pero realmente no es que estamos vendiendo. Este disco no tiene precio. Pero con mucho gusto este sábado vamos a entregar uno a cada persona. Aporte una ofrenda o no lo haga, no importa. La promesa se cumple. Yo quiero entregarlo. Y dejo esos sobres en sus manos para que ustedes, repito, esta noche, mañana, el viernes, el sábado temprano en la mañana, oren al Señor para que Dios pueda bendecirnos, de modo que la donación de amor que entreguemos sea para gloria y honra del Señor Jesús. Y ese dinero que se utilice para proclamar el Evangelio aquí en Estados Unidos y en cualquier país a donde el Señor quiera llevarnos. ¿Decimos amén? ¿Qué les parece si ocupamos un momentito en la oración? Vamos a orar en esta noche por este desafío que yo he presentado a ustedes. Vamos a orar para que esta donación el Señor Jesucristo la multiplique y que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones de aquí al sábado. Quizás el viernes en la noche vuelva a mencionar una notita adicional respecto a esta donación y el sábado antes de la predicación recaudaremos para gloria y honra de nuestro Dios. ¿Qué les parece si inclinamos los rostros y oramos al Señor en este momento? Padre Santo, quiero darte gracias en esta noche porque las oraciones que presentamos desde que iniciamos esta campaña de evangelismo relacionadas a las víctimas, a los desastres ocurridos, han sido contestadas por ti. Gracias porque cuidaste nuestros seres queridos. Es verdad que hubo pérdidas materiales, pero gracias al cielo porque no se reportaron pérdidas de vida en nuestras familias. Rogamos por aquellas personas que están sufriendo la muerte de algún ser querido en estos embates, terremotos y tormentas que han sucedido. Confiamos, Señor, que tú
proveerás consolación a cada una de esas personas. En esta noche damos gracias porque nos permites participar en la predicación del Evangelio a través de los recursos que nos concedes. Presentamos esta ofrenda en tus brazos de amor. Estaremos orando esta noche, mañana, el viernes, todo el resto de la semana, para que el sábado tú te manifiestes con poder y podamos recaudar esta donación para continuar proclamando tu santo evangelio. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Bien, el mensaje de esta noche lo hemos titulado La Escritura en la Roca. ¿Cuál es el título del mensaje? La Escritura en la Roca. Está basado en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. La Biblia dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, ¿para qué? Para tentarlo, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar, ¿qué? La piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué respondió ella? Ninguno, Señor. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, este es un incidente muy interesante. Las Escrituras afirman que el Señor Jesucristo estaba enseñando esa mañana, cuando de pronto unos individuos irrumpieron en la reunión y tiraron a los pies de Jesús a una mujer y exigieron la pena capital por el pecado que ella había cometido. Ahora, ellos exigían la ejecución por apedreamiento. Indicaron a Jesús fue sorprendida en el acto de adulterio, pero para lograr que una persona en esa época fuese apedreada como ellos lo querían, por lo menos dos testigos, por lo menos ¿cuántos? Dos testigos tenían que presenciar el acto. Ahora imagínate el cuadro. 2 o 3 individuos acechando tal vez por la ranura de la ventana, un acto íntimo completamente ilícito porque ellos mismos lo catalogaron como un adulterio, pero tenían que acechar para poder acusar y exigir la pena máxima. En la ley de Moisés, esta mujer ha pecado, el pecado que ha cometido es el adulterio. Y en la ley, la Biblia dice, la ley afirma que tiene que morir apedreada. Ahora, la intención de ellos no era que se apedreara a la mujer realmente. Esa gente no estaba interesada en la mujer. Ellos estaban interesados en atrapar ¿a quién? A Cristo. Fíjense,
La ley de los judíos señalaba que eso era correcto y la ley de Dios lo afirma. El séptimo mandamiento dice claramente: no cometerás adulterio. O sea, los guardianes, los moralistas que acusaban a esa mujer estaban en lo correcto. La ley la señalaba como una pecadora. Porque, ¿qué significa pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Por lo tanto, ellos tenían razón. Debe ser ejecutada por apedreamiento. Sin embargo, Jesús se valió de la misma ley para acusarlos a ellos, porque el primero que tenía que solicitar ese castigo era el esposo de la mujer y no estaba presente. El Señor conocía perfectamente la ley porque Él es el autor de la ley. Por otra parte, los testigos tenían que arrojar la primera piedra. Por eso es que Cristo dice: el que esté sin pecado de ustedes que la vieron, arroje la primera piedra contra ella. Y claro, la frase se dirigió a todos los que estaban presentes. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Esa fue una sentencia de muerte para esa pobre mujer. Esa mujer que había vivido posiblemente de esa profesión tan maligna, había comido gracias a los hombres, ahora estaba lista a recibir de ellos no pan, sino piedras. Y cuando Cristo le dijo a ellos: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra, porque la ley exigía que los testigos, los acusadores, los que vieron, tenían que empezar el acto del apedreamiento. Y las piedras empezaron a caer, pero no sobre la mujer. Comenzaron a caer en el suelo, porque ninguno de ellos estaba limpio para lanzar ni siquiera una piedra. ¿Quién era el único que podía tirar la piedra allí? Jesús. Saben, amados, como siempre yo he dicho, aquellos hombres querían destruir a esta mujer, pero cometieron una equivocación para destruirla. Tú no destruyes una persona tirándola a los pies de Cristo. No se destruye a nadie arrojándolo a los pies del Salvador. Al contrario, hay salvación y perdón a los pies de Cristo. El Señor escribió en tierra. ¿Qué escribió? Posiblemente la sierva de Dios, Elena de White, sugiere que Él escribió los pecados de los acusadores. Cuando ellos miraron, porque estaban completamente nerviosos e insistentes. A ver, ¿estás de acuerdo con lo que estamos diciendo? ¿Qué dices? Insistiendo. Pero entonces alargaron el cuello y vieron lo que Cristo escribió. Y de pronto el rostro de ellos se descompuso por completo y la gente se dio cuenta. Por eso avanzaron para ver qué estaba ocurriendo, porque se dieron cuenta que aquellos que querían devastar a Cristo quedaron derrotados por el Señor. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. El único que podía tirarla no la tiró. Amigo, el Señor Jesucristo es tu Salvador. Amiga, Cristo es tu Redentor. Tú que estás viendo este programa, el Señor Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y Él se deleita en perdonar nuestros pecados. Aquí vemos a Dios escribiendo en la tierra. Qué lindo. ¿Sabes? La Biblia presenta a Dios escribiendo varias veces. En esta ocasión Él está escribiendo en la tierra para libertar a una mujer que era acusada injustamente por aquellos perversos. Yo me pregunto en esta noche, ¿dónde estaba el amante? Porque es imposible cometer un acto pecaminoso como este, a menos que esté otra persona, en este caso, un hombre con esta mujer.
¿No es así? No puede la mujer cometer un acto claro, dice el Señor. Si tú miras a una mujer y la codicias, ya estás violando el mandamiento. Pero a lo que se referían esos acusadores, ¿dónde estaba el amante? ¿Dónde estaba el hombre? Se pusieron de acuerdo con él. Era una trampa para tratar de conducir al Señor Jesús a un fracaso delante del pueblo. Pero los que resultaron fracasados fueron ellos. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? En una ocasión Dios escribió en la pared de un palacio. ¿Cuántos han leído ese relato? En esa oportunidad el Señor escribió una frase: Mene, mene, tekel, uparsi, no perez. La palabra mene significa enumerar o contar. Tekel, pesar o balancear, y uparsi ni perez, dividir o romper. En esa ocasión, en el palacio de Babilonia, el relato lo encontramos en Daniel capítulo 5. Ese imperio recibió la sentencia del cielo. Claramente el profeta Daniel le dijo a Belsasar: pesado has sido en la balanza del cielo y has sido hallado como falto. Amigo, la ley de Dios actúa como una balanza. Y ese es el mensaje que yo quiero destacar en esta noche. La escritura divina en la roca, en la piedra. Estos mandamientos que mucha gente dice que están violados. Muchos enseñan que solo fueron dados a los judíos. Pero Adán y Eva no eran judíos y tenían que obedecer. Por algo pecaron contra Dios, violaron los mandamientos. Abraham no era judío. Abraham salió de Ur, de los caldeos, de la zona de Babilonia. Sin embargo, se deleitó en obedecer la ley de Dios. Dios escribió esos mandamientos en la roca. Y en la Biblia, la roca es símbolo de permanencia. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 encontramos una referencia a esos mandamientos sagrados. El propio dedo de Dios los escribió, la mente de Dios los redactó. El Señor pensó en esos mandamientos y Él mismo los escribió en la piedra. Cuando los judíos mencionan la frase la palabra de Dios, nosotros con frecuencia, incluso en una de estas noches, hablamos de la palabra de Dios. Y cuando mencionamos la frase, la palabra de Dios, casi siempre nos referimos ¿a qué? A la Biblia. Los judíos no. Los hebreos, cuando hablan o mencionan la frase, la palabra de Dios, se refieren exclusivamente a los 10 mandamientos sagrados. Lo único que Dios escribió en roca con su dedo, los únicos mandamientos escritos por Él en tablas de piedra. Esa ley, amados, es una ley divina, una ley santa, justa, buena y perfecta. Una ley que presenta claramente nuestra responsabilidad de amar a Dios y, por supuesto, amar a nuestro prójimo. Y esa ley no ha cambiado todavía, porque es la ley de Dios y Dios no se cambia. Esa ley es eterna. Dice la Escritura que en Dios no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Cristo tampoco ha cambiado esa ley, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús dijo una vez: ni penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a invalidar la ley, yo he venido a cumplir con la ley. Porque de cierto os digo, declaró el Señor, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se caiga un tilde de esa ley. Amigos, los 10 mandamientos nos muestran la voluntad y el amor de Dios para con nosotros. Sus consejos nos dicen cómo relacionarnos con Dios y con los demás. Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, Él obedeció perfectamente esa ley.
Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados precisamente en los 10 mandamientos sagrados que Cristo ejemplificó en su propia vida. Es verdad que la salvación es solo por gracia y no por obras. Pero su fruto, el fruto de la salvación es la obediencia a los mandamientos de Dios que dice la iglesia en esta noche. Y esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación preciosa de bienestar. El salmista solía decir que él se deleitaba en obedecer los mandamientos de Dios. Hermano mío, amigo, tú que estás viendo este programa, la ley de Dios es perfecta. El Señor Jesús declaró: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Las Sagradas Escrituras presentan al pueblo de Dios de estos últimos días y los describe de esta manera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios, y la fe de Jesús. Amados, si la ley de Dios no ha sido abolida, entonces, ¿cuál ley abolió Jesús? Es la pregunta que muchas personas suelen formular. Ahora, la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y muchas personas piensan que el Señor Jesucristo o el apóstol Pablo, inspirado por Cristo, con esta frase está diciendo que la ley de Dios ya llegó a su final. Pero la palabra fin que tú ves en ese texto bíblico viene de la palabra griega telos. Esta palabra telos, al igual que la palabra fin en el castellano, cuenta con significados distintos según el contexto en que se la utilice. Vamos a compartir un ejemplo con ustedes. Por ejemplo, el texto que hace un rato les mostré en la apertura del programa esta noche. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y cómo termina el texto? Entonces vendrá el fin. Telos. Esa palabra aquí significa terminación, o sea, final, conclusión, en otras palabras. En cambio, Mateo, primera de Pedro, 1:9, dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En este caso, es obvio que el apóstol Pedro se refiere a un propósito. Vean ustedes, el texto está en primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Te das cuenta cómo va a terminar mi fe? Al contrario, yo quiero que mi fe se fortalezca aún más. Pero el apóstol dice, obteniendo el fin, el propósito, el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando leemos este pasaje, entonces el apóstol Pablo aquí realmente está diciendo que el propósito de la ley es Cristo. Uno de los objetivos primordiales que tiene la ley de Dios es señalar precisamente a Cristo. Claro, la Biblia presenta una ley que fue abolida y nosotros la conocemos como la ley ceremonial, que era todo el sistema de ceremonias, sacrificios y ritos. Todos esos ritos, esas ceremonias, esas fiestas anuales, la muerte del Cordero, todo eso señalaba a Cristo y llegó a su final cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz.
La ley ceremonial llegó a su final. Ahora este texto ha sido malinterpretado espantosamente. Vamos a compartir con ustedes en esta noche la interpretación correcta de Colosenses 2. Dice la Escritura en el versículo 14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Mi pregunta en esta noche es la siguiente: ¿qué acta clavó Cristo en la cruz? ¿Ustedes creen que clavó el acta de los 10 mandamientos? No. La ley exigía 2 demandas del pecador, por lo menos 2 demandas básicas: obediencia perfecta o la muerte. Pregunto en esta noche, ¿puede el hombre pecador obedecer perfectamente la ley de Dios como se obedece en el cielo? Imposible. El mismo apóstol lo dice, lo que era imposible, Dios lo hizo posible cuando Cristo murió en la cruz. Era imposible por la carne, porque somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál fue el acta que Cristo clavó? La ley exigía obediencia perfecta. Nosotros no podíamos rendirla, hermana. Se obedece perfectamente en el cielo, pero no aquí, somos pecadores. El Señor acepta nuestra obediencia gracias a Cristo. El Señor nos recibe en sus brazos de amor gracias a Cristo. Hoy tú y yo estamos en la presencia del Padre gracias a Cristo. ¿Sabes lo que clavó Jesús en la cruz? Su vida. Tú y yo teníamos que morir. El acta señalaba que íbamos a morir para siempre. No te estoy hablando de la muerte que se encuentra uno con ella a los 70, 80, 90 años y algunos últimamente a los 50 porque están acabando con el cuerpo, metiéndole drogas y tantas cosas dañinas. Dice la Biblia que todos somos seres mortales. La paga del pecado exigía la muerte eterna, la separación total de Dios. Ese es el acta. Cristo clavó en la cruz esa acta. Y ahora tú y yo no tenemos que morir porque Él murió en nuestro lugar. ¿Qué dice la iglesia esta noche? Jesucristo ocupó nuestro lugar, entregando su vida en la cruz del Calvario. Dice el texto, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y cómo se logró ese triunfo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Tú y yo tenemos vida eterna gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Esa fue el acta que Cristo clavó en la cruz. ¿Te das cuenta? Ya tú y yo no tenemos que morir eternamente porque Él murió por nosotros. El Señor soportó esa muerte nuestra para que muy pronto nosotros disfrutemos la vida suya. Jesús escribió la ley. Es imposible que Él la elimine. Todo lo que sale de las manos de Dios es eterno. Él no anuló esa ley. Él satisfizo las demandas de la ley con su vida y con su muerte y nos perdonó. Claro, la ley no es la base de la salvación. El Salvador es Cristo. La Biblia enseña que somos salvos ¿cómo? Por gracia. Pero la gracia de Cristo no conduce nunca a la desobediencia. La gracia en todo momento nos guía ¿a qué, amados? A la obediencia. Porque el fruto de la gracia, el fruto de la salvación es la obediencia a la ley de Dios. Amados, como dijimos la otra noche, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él escribió en las páginas de la historia que Dios es amor. Y ahora tú y yo, si miramos cuidadosamente, o sea, si obedecemos perfectamente esa ley, atentamente esa ley perfecta, cuando se obedece,
si perseveramos en esa ley, no siendo oyentes olvidadizos, sino cumplidores, seremos felices. ¿Por qué? Porque el Señor va a aceptar nuestra obediencia como si fuera la obediencia de su Hijo, que es una obediencia perfecta. Y cuando esa relación se cultiva, hay felicidad. Amados, la evidencia del amor a nuestro Dios es precisamente la obediencia a esos mandamientos. Y Cristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Mateo 22 nosotros encontramos las 3 columnas de la ley de Dios. Un sabio, un maestro, un doctor de la ley se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están los 3 pilares de la ley de Dios. El primero, amor a quién. El segundo, amor al prójimo. Y el tercer pilar, la tercera columna, amor a ti mismo. Tenemos que amarnos, amados. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestros cuerpos incluso. ¿Sabes? Debemos disfrutar de un aire puro, descansar, ejercitar nuestro cuerpo, disfrutar de luz solar, por supuesto ingerir agua con frecuencia, tener una buena nutrición y ser temperantes. Es importante estos principios y, claro está, desarrollar, cultivar nuestra esperanza en Dios. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si logramos esto, ven ustedes el acróstico, logramos construir la palabra adelante con el Señor. Por eso la obediencia a la ley de Dios trae consigo felicidad. Y no solo eso, Cristo compartió con nosotros un mandamiento nuevo. Y tú dirás: bueno, ¿y qué de nuevo tiene el mandamiento nuevo? Si se parece a lo que hace un rato les leí. Escucha: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. ¿En qué consiste el mandamiento nuevo? ¿Qué de nuevo tiene el mandamiento nuevo? Que debemos amarnos como Cristo nos amó. Que tú tienes que amar a tu hermano como Cristo te amó. Tienes que amar a la hermana aquí en la iglesia como Cristo te ama. Amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos como Cristo nos ama. ¿Sabes? La función primordial de la ley consiste en mostrarnos a Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo quiere decir guardián. ¿Para llevarnos a quién? No escucho bien. ¿A quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa es la función cumbre de la ley de Dios. Mostrarnos a Cristo. Vamos a hacer un experimento. Fijemos nuestros ojos sin pestañear durante unos 12 o 15 segundos en estos 4 puntos. Fija la vista en esos 4 puntos sin pestañear. Y luego miremos a la pared y de alguna manera, si hacemos el experimento correctamente, aparecerá la silueta del rostro de Jesús. Esto es un experimento visual. Pero realmente les digo en esta noche con toda certeza que la función de la ley consiste en mostrarnos a Cristo. La ley de Dios nos conduce al Señor Jesucristo. La ley de Dios nos muestra a nuestro amado Salvador. Por eso el apóstol, al meditar estas cosas, o en estas cosas, él declaró: invalidamos la ley por la fe. De ninguna manera. Más bien confirmamos que, mis amados, la ley. Porque la ley de Dios es la base de su gobierno. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Es lo que yo he dicho tantas veces. La ley de Dios es el trasunto de su carácter.
Y la palabra trasunto significa representación exacta, copia, reproducción. La ley de Dios es el carácter de Dios expresado en palabras. Es lo que Dios es. Dios es santo, su ley es santa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es amor, su ley es una ley de amor. Dios es puro, su ley es pura. Dios es fiel, su ley es fiel. Dios es verdad, su ley es verdad. Dios permanece para siempre, su ley permanece para siempre. Dios es espiritual, su ley es espiritual. La ley de Dios es el carácter de Dios expresado en palabras. Si yo cambiara la ley, estaría cambiando a Dios. Por eso es imposible alterar la ley, porque la ley de Dios permanece para siempre. Incluso en el reino de los cielos por toda la eternidad, los redimidos se deleitarán en obedecer los mandamientos de la ley de Dios. 2000 años atrás, allí delante de aquella pobre mujer, el Señor declaró: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Cristo desafió a los testigos. La ley exigía que los testigos tenían que empezar el apedreamiento. Ellos no tiraron, ellos soltaron las piedras, pero no las dirigieron a la mujer. Dice la Escritura que uno a uno, empezando por los más viejos, terminando por los más jóvenes, todos empezaron a desfilar, mis amados, y quedaron solamente Jesús y aquella mujer. ¿Sabes? Repito, el único que podía tirar la piedra en esa ocasión era Cristo, porque Él es fiel, porque el Señor obedeció perfectamente esa santa ley. Y esa obediencia perfecta de Cristo es la que se nos acredita a nosotros por la fe. La obediencia de Jesús es nuestra obediencia. Por eso el Señor nos recibe gracias a Cristo. ¿Sabes por qué, amados? El Señor Jesucristo vino a este mundo a perdonar. Él vino a transformar a la humanidad. Él no vino a provocar la perdición del hombre. Cristo vino a salvar al hombre. Y mi amigo querido, estimada amiga, y tú que estás viendo este programa, el mayor milagro de Dios consiste en transformar a la humanidad. Y si Dios ha tocado tu corazón durante esta semana de evangelismo, entonces alaba el nombre de Dios. Eso significa que tú también, como aquella pobre mujer, has caído a los pies de Cristo. Y cuando uno cae a los pies de Jesús, no hay perdición a los pies de Jesús. A los pies de Jesús no puede haber apedreamiento, no puede haber destrucción. A los pies de Jesús hay salvación. El Señor le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh, amados, estos mandamientos son mandamientos de esperanza. Y sabes, en esta noche quiero decirte, en el nombre del Señor, que Dios continúa escribiendo. En Jeremías 31, 33 y 34, la Biblia dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel, con nosotros. Daré mi ley, ¿en qué lugar? En su mente. La escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué ocurrirá? Y no me acordaré más de su pecado. Amigo, amiga, hermanos todos, Dios está escribiendo su ley en nuestros corazones. Dice la Escritura en Lucas capítulo 10, versículo 20, que Cristo escribe nuestros nombres en el libro de la vida. El Señor está ocupado escribiendo. La Biblia dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en qué lugar? En el cielo, en el libro de la vida. Y el Señor Jesucristo escribirá nuestros nombres, o sus nombres en este caso, 3 nombres, sus nombres celestiales. Cristo escribirá esos nombres sobre cada uno de nosotros. La Biblia dice: el que venciere, yo lo haré. Yo mismo, dice el Señor, lo haré columna en el templo de mi Dios.
y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y el nombre nuevo de mi Dios. Hermanos, Dios continúa escribiendo. Amigos queridos, ustedes que ven este programa, Jesucristo nos ha salvado para obedecer. Cristo te salvó para que vivas eternamente con Dios. Por lo tanto, bautízate si no lo has hecho todavía. Haz ese compromiso con el Señor. Y sabes, el fin de todo el discurso es el siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Concluyo este mensaje compartiendo el incidente ocurrido con Federico William Herschel. Este hombre fue un músico y un gran astrónomo para los años 1765 más o menos. Contaba tal vez con unos 19 años de edad y tocaba en la banda de Hannover. El rey Jorge I era el príncipe o el rey de esa localidad, y de pronto se desató la guerra y este joven, escuchando los ruidos de los cañones y el movimiento en todas esas trincheras, el joven se llenó de mucho terror y decidió desertar. Su padre lo envió a Inglaterra, y en Inglaterra Federico, aparte de ser un gran músico, él también se dedicó a la astronomía. Se tornó en un excelente astrónomo y también en un gran organista. Los años transcurrieron y él consiguió un telescopio, lo compró y luego consiguió otro telescopio superior a ese y empezó a fijarse en los movimientos de los astros en el cielo. Y de pronto descubrió que a primera vista él lo catalogó como un cometa, pero finalmente se percató, y todos los demás astrónomos así lo afirmaron, de que había descubierto al planeta Urano. Bueno, este hombre se hizo muy famoso. Ustedes recordarán que hay un gran eclipse ocurrido en el año 1780. No fue un eclipse de paso, fue el oscurecimiento del sol, pero este astrónomo Herschel, cuando el sol se oscureció el 19 de mayo de 1780, él mismo dijo que no se trataba de un eclipse. Él explicó que se trataba de un fenómeno posiblemente providencial. Bueno, las hazañas de este joven, que ya al pasar a Inglaterra se cambió su nombre alemán a un nombre inglés, William Herschel, logró hazañas grandiosas como astrónomo y finalmente lo nombraron como miembro de la Academia Real. Entonces el rey de Inglaterra decidió honrarlo y lo invitó a su cámara real, a su residencia real. Entonces Herschel se preparó, viajaba con mucho gozo y con una gran tal vez arrogancia de que lo iba el rey a destacar, pero de pronto esos pensamientos arrogantes y tal vez medio orgullosos se desvanecieron, porque el rey de Inglaterra era Jorge III, el nieto de Jorge I. Y William Herschel se dio cuenta de que tal vez el rey lo estaba citando para ejecutarlo, porque él había violado un reglamento, había violado las leyes de su principado en Hannover, desertó de la guerra y ahora tembloroso, todo ese buen orgullo que tenía desapareció, comenzó a temblar. Lo llevaron prácticamente allí a una antecámara, a una sala de espera, y allí lo sentaron y el nerviosismo aumentaba más y más. Cuando de pronto llega un sirviente con un sobre real y se lo entrega a William Herschel. Este temblorosamente empieza a abrir el sobre,
pensando que era esa condena escrita de su ejecución absoluta por haber violado el mandamiento de su principado. Pero cuando leyó la carta, era una carta de indulto. El rey Jorge III le perdonaba su acto de traición años atrás. Inmediatamente lo llevaron delante del rey y el rey le dice: ahora, señor William Herschel, William Herschel, usted que ha sido perdonado, ¿qué quiere, qué desea decirnos en este momento? Pues muy agradecido su majestad. Y el rey le dijo: desde ahora eres Sir William Herschel, señor William Herschel. Hermanos, Dios nos ha perdonado. El Señor perdonó nuestros pecados y Dios ha puesto nombres preciosos a cada uno de nosotros. Cristo obedeció esa ley y la obediencia de Cristo es nuestra obediencia. En esta noche encomienda tu vida a Dios. Dale una oportunidad a Jesús para que obre en tu existencia. Permite que Él te conceda el poder para obedecer esos mandamientos. Él nos perdonó. Algún día estaremos delante de la presencia del Rey. Y el propio Rey pondrá nombres nuevos en cada uno de nosotros allá en el reino de los cielos. Mi hija Rebeca va a pasar para cantar en este momento. Y voy a pedir a los hermanos y amigos aquí presentes y a todas aquellas personas que están viendo este programa, que en este preciso instante, juntos todos, acudamos a Dios, encomendemos nuestras vidas a Él, pidamos que Dios mismo nos conceda el poder para obedecer. Se logra el gozo del cielo, hermanos, y la alegría, la felicidad del cielo es nuestra felicidad cuando nosotros obedecemos los mandamientos sagrados. Becky va a pasar para cantar. Mientras ella canta esta alabanza, levántate de ese banco. Si quieres pasar adelante con tus problemas, luchas, sinsabores, enfermedades, algún ser querido enfermo, vamos a traer a Dios esas necesidades. Allí donde estás, levántate o cierra tus ojos o abre tu corazón a Jesús. Encomienda tu vida a Dios. Ruega que el Dios del cielo te conceda el poder para obedecer. La Biblia enseña claramente: todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto, mis amados hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras Becky canta, vamos a hacer un compromiso solemne con nuestro Dios. Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, tristes, cansados, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, venid. Oh, maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí.
sido dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid, 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 tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh pecadores, El Señor nos invita con ternura. Jesús en este momento tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Lo más bello es que Él nos recibe con gozo. La promesa afirma: el que a mí viene, no le echo fuera. En breve vamos a orar, hermanos, pero antes quisiera agradecer a los cantantes, Javier Rosales y también a Fernando Vázquez, por las alabanzas de esta noche. Igualmente a Rebeca. Nos elevaron de veras al trono de la gracia. Javier Rosales, él cuenta con sus producciones. Igualmente Fernando. El hermano Javier está haciendo una gira por todas estas iglesias. Tiene sus hijos en las academias adventistas y los recursos que puede obtener de la venta de sus discos pues son usados para la educación cristiana de sus hijos. Que Dios lo ayude, que Dios lo guíe en esa labor y este ministerio musical, tanto de Javier como de Fernando. Que Dios los bendiga. Ellos cuentan con esas producciones, amados. Les animo a que compren, que lleven a sus casas, incluso si tienen ya los discos, compren para sus amigos, sus familiares, porque el evangelio cantado también tiene poder. La alabanza es poder de Dios. Si tú lees cuidadosamente la Biblia, descubrirás varias veces al pueblo de Dios ganando tremendas victorias, sin usar ni siquiera una espada, solo con la alabanza, porque hay poder en la alabanza. Así que tengamos presente esto, mis amados, y que Dios les bendiga ricamente. En esta noche, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque la obediencia de Cristo es nuestra obediencia. Te damos gracias por esa ley preciosa, eterna, perfecta e incambiable. Gracias porque las funciones de la ley son preciosas. Nos muestran a Cristo. Es verdad que señalan el pecado en nosotros, pero también nos conducen a la solución del pecado, quien es el Señor Jesucristo. En el pasado los fariseos odiaban a los pecadores y exaltaban la ley sobre ellos. En cambio tú amas a los pecadores, repudias el pecado, pero amas a los pecadores. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta noche nos encomendamos a ti. Nuestros amados hermanos y amigos, todos nos hemos puesto de pie, entregando nuestras vidas a ti.
rogando que nos ayudes a obedecer. Hay personas que se están preparando para el bautismo. Permite que el sábado puedan descender a las aguas del bautismo y recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos también por aquellos que están viendo este programa en sus casas, por el internet. Que esta bendición los alcance a ellos allá donde están. Llévanos a nuestras casas con tu bendición y mañana a las 7:15 de la noche queremos estar aquí para continuar gozándonos en tu santa presencia. Es en el nombre de Jesús que damos gracias. Amén. Dios les bendiga.